Bien, licenciado de la Cruz, ya tenemos a la primera invitada, la asambleísta electa Viviana Veloz, con quien vamos a conversar y le damos la más cordial bienvenida, no sin antes pues felicitarla, porque sabemos pues que obtuvo ya nuevamente una curul en la asamblea. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? La escuchamos. Ay, buenos días, un abrazo a la distancia para ustedes y para todos los que están en este momento siguiendo la señal de Ecuador en directo. Muchas gracias por las felicitaciones. De verdad, para nosotros volver a tener la confianza de los ciudadanos, en mi caso de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, hace que redoblemos todos los esfuerzos necesarios para coadyuvar lo emergente, lo urgente, lo que se necesita para sacar este país adelante dentro de esta profunda crisis por la que estamos atravesando. En mi caso, en mi primer periodo fui electa con 80,000 votos y en este segundo periodo para la legislatura de transición he sido reelecta con 92,000 votos, 12,000 votos más, lo que ratifica que los ciudadanos respaldan el trabajo que realicé en la Asamblea, tanto a nivel de, en materia de legislación, como también los procesos de fiscalización que llevamos a cabo. Así que tenemos ese compromiso hoy de juntos poder sacar a este Ecuador adelante y que la patria resulta. Asambleísta, ¿cuál es el trabajo que debe cumplir la próxima asamblea? Entendemos que es un periodo corto, que creo que son 18 meses. ¿Qué se puede hacer en 18 meses? Lo primero, creo que la Asamblea debe tener consensos mínimos, acuerdos, puntos comunes para poder darle gobernabilidad al país, para recuperar la institucionalidad, para reorganizar el Estado, pero para también recuperar la imagen de la Asamblea Nacional. Eso partiendo desde ese punto de poder hacer estos consensos, ponerse la camiseta del Ecuador, más allá de los movimientos políticos o partidos a los que nosotros estemos representando. Creo que el momento por el que atravesamos aboca a que todos trabajemos en unidad, en consenso, en diálogo. Segundo, partiendo de que el tiempo será muy corto, menos de 16 meses, hay que fijar los puntos prioritarios, hay que trazar una agenda rigurosa, técnica, en la que se puedan volver a retomar los proyectos de ley que quedaron para primer como para segundo debate en materia de seguridad, en materia de reactivación económica, salud, educación, empleo. Ese debe ser el punto prioritario, el objetivo, poder entregar estas herramientas con la celeridad que se necesita para que el Ejecutivo pueda ir trabajando de manera mancomunada. Ahora bien, también en materia de fiscalización se debe también fijar si es necesario una agenda, pero una agenda que sea rigurosa, una agenda que vaya encaminada a precautelar los intereses del Estado y no por odios, ni venganzas, ni persecuciones. Ese debe ser el punto de partida de esta Asamblea Nacional. En materia de seguridad es necesario retomar el proyecto de ley de inteligencia, el proyecto de ley de ciberseguridad. En este momento ya los delitos también son cibernéticos y a convertir este proyecto ya en ley será también poner al Ecuador en la vanguardia en la tipificación de este tipo de delitos. Y también retomar algo que quedó tan solo para votación, que es la ley de gestión de riesgos, que permitirá la concurrencia del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados y mitigar de esa forma el impacto del desastre natural que puede causar el fenómeno del Niño, también partiendo que ya no estamos en alerta amarilla, ahora estamos en alerta naranja, y poder también trabajar en los proyectos de ley económica urgente que envíe nuestra futura presidenta, Luisa González. Ella ya ha hecho estos anuncios muy importantes, que se enviará 2 proyectos, del uno para la condonación de las deudas al sector agricultor que tengan hasta $10,000 y quienes sobrepasen este rubro la reestructuración de estos intereses para que puedan tan solo cancelar el capital, y también en lo que tiene que ver con los créditos educativos, ya que muchos de nuestros jóvenes, de nuestros becarios, no han podido cancelar, no porque no quisieran, sino porque ha existido un impacto de la economía después de la pandemia del COVID-19. Y la gente sabe, los ciudadanos, que quienes han ganado dentro de la pandemia y dentro de toda esta crisis por la que estamos atravesando ha sido la banca. Entonces lo justo es reestructurar estos intereses, eliminarlos, por así decirlo, y que la gente tan solo cancele el capital. Y estos 2 proyectos de ley que ya han sido previos, que se han anunciado no solo en esta fase de la segunda vuelta, sino también en la primera vuelta,
permitirá tener un alivio al bolsillo de las familias ecuatorianas. Por así resumir, ¿qué debe hacer esta nueva legislatura? Esperando también que no exista de nuevo esas actuaciones vergonzosas que fueron el estilo de la asamblea anterior, ese toma y daca, los acuerdos por debajo de la mesa, buscar contratos con el Estado, beneficios personales, etcétera. Eso le hace mucho daño a la democracia, eso le hace mucho daño a la confianza de los ciudadanos. Ahora es imperante poder trabajar 24/7. Yo aspiro y espero que quien presida la legislatura no solamente sesione martes y jueves, sino que sesionemos todos los días para poder ir evacuando todos los proyectos pendientes, así como también todos los nuevos que ingresen. Asambleísta, tal vez han pensado en retomar el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. No creo que en su momento el juicio político tuvo un ámbito primordial, tuvo un objetivo que era develarle al país los actos de corrupción en los que estaría involucrado el gobierno, el presidente saliente Lasso. Ahora el escenario es distinto. La prioridad y el objetivo que debemos tener todos quienes estamos dentro de la legislatura y dentro de la función ejecutiva es levantar este país. Levantar a un Ecuador que se encuentra de rodillas ante la delincuencia y que quienes deben estar de rodillas son precisamente esos mismos delincuentes, valga la redundancia. Creo que la prioridad es resolver el problema central de la inseguridad, después la crisis penitenciaria, volver a invertir en lo público, volver a dar servicios de calidad y calidez, como son la salud y la educación. Nosotros siempre hemos dicho que le apostamos a eso, a diferencia del otro candidato que busca privatizar estos derechos que incluso están contemplados en la Constitución y que los adquirimos desde el nacimiento. Entonces, esa ahora es la prioridad que nosotros como Revolución Ciudadana tenemos y que hemos fijado y que todos estamos de acuerdo. Asambleísta, me gustaría hablar un poco del tema seguridad en el Ecuador. En estos últimos días salió en redes sociales un video donde está alias Fito y donde han ido, parece ser con equipos de alta tecnología, a grabar este video, han grabado un corrido. La gran pregunta es, ¿cómo entraron los equipos a la penitenciaría del Litoral? ¿Quién autorizó? Ayer el SNAI emitió un comunicado que ellos no han autorizado. Entonces, ¿cómo entran las cosas a las cárceles del Ecuador? Hace un mes y unos días se hizo público un operativo que hizo la policía y el ejército. Fueron a las oficinas del SNAI acá en Guayaquil y encontraron en los tumbados de las oficinas del SNAI fusiles, drogas, todos los objetos prohibidos para que los PPL se maten. Bueno, esa es la clara demostración de cómo han destruido la institucionalidad y que es necesario reorganizar precisamente el Estado. No solamente que es grave que hayan permitido el ingreso de estas cámaras para filmar, pero lo más grave es que dentro del mismo sistema penitenciario, los funcionarios de la SNAI, de la Policía Nacional, los ministros, etcétera, no le informan al país cómo es que permiten el ingreso de armas de fuego, de armas blancas, incluso tienen complejos dentro de los centros de rehabilitación, por así decirlo, porque ahora no son centros de rehabilitación, son centros de perfeccionamiento de los delincuentes. Cómo permiten el ingreso, incluso aquí en mi provincia, habían gallinas, habían tulicios, y así hay en el resto de los centros penitenciarios. Como decía, es una clara demostración de la destrucción de la institucionalidad, de la cooptación del crimen organizado, como el crimen organizado, el narcotráfico, las bandas delincuenciales han cooptado el Estado, y que Guillermo Lasso se ha quedado tan solo de brazos cruzados. ¿Qué han hecho? La respuesta es sencillamente nada. Hemos pasado de ser un país a ser una fosa común con himno nacional, un país donde antes se contaban obras, hoy tan solo se cuentan muertos, en las que los ciudadanos nos hemos convertido en cifras. Hemos dejado de ser ciudadanos. Tan solamente somos cifras que día a día hacen los anuncios en las noticias. Tal persona falleció,
un niño ha sido víctima colateral, porque ahora no solamente son los adultos, también los niños de 3, 4, 5 años, en las noticias diarias que hoy tenemos. Por eso es necesario reformar las leyes en materia de seguridad. Es necesario depurar el sistema de la administración de justicia a través de mejorar la capacidad de investigación para la recolección de pruebas, para la persecución del crimen y de sus responsables. Hay que tener mano dura con los delincuentes y que se aplique todo el rigor de la ley. Hay que promover también esa cooperación e intercambio de información sobre actividades criminales con organizaciones internacionales y que se encargan incluso, hay que tener coadyuvar todo lo necesario con las organizaciones internacionales que se encargan del combate del crimen transnacional. Entonces, hay que tener también un sistema de rehabilitación social, porque cuando tengamos un sistema de rehabilitación social que sirva, no como el que ahora tenemos, que está podrido y cooptado de la mafia y de las bandas y del narcotráfico, sino un verdadero sistema de rehabilitación, vamos a reducir la impunidad, garantizando que los delincuentes sean llevados ante la justicia y se aplique la ley. Pero enfatizo, hay que depurar la administración de justicia. Hay que fortalecer la escuela de guías penitenciarios. Hay que implementar mecanismos tecnológicos para garantizar la vigilancia y seguridad en las cárceles. Y hay que retomar el Ministerio de Justicia como entidad responsable de la rehabilitación social, estimado Jaime. Asambleísta, con todo lo que hemos visto últimamente en el sistema carcelario, pues, ¿no? Y que este gobierno venía diciendo, y el anterior también, que todo lo que estaba pasando en las cárceles era culpa de Correa, se les cayó el discurso. Mire, se les ha caído el discurso en todo, no solamente con lo que sucede en el sistema penitenciario, sino con la violencia que día a día nos golpea la cara. Cada día nos golpea la cara. En Guayaquil, 83 de cada 100 negocios están siendo extorsionados, vacunados. Y eso hace que los comerciantes tengan que cerrar sus negocios. En Esmeraldas, que es una de las provincias más azotadas por la violencia y también por la pobreza, más de 4.000 negocios han cerrado, de acuerdo a información que reposa en el portal de Servicio de Rentas Internas. En mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, sucede lo mismo. La gente cierra sus negocios temprano y ya no tiene los mismos ingresos. También para los compañeros, los amigos del taxismo, del transporte, también están siendo vacunados. Esa es la realidad. Esa es la realidad y la herencia que nos deja Moreno y que nos deja Lazo. En el gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros fortalecimos el sistema de seguridad, el sistema de rehabilitación social. Trabajamos en atacar las causas generadoras de la violencia. Y cuando se ataca esas causas, invirtiendo en lo social, invirtiendo en educación, permitiendo que todos tengan acceso a estudiar, a diferencia de ahora, que hay más de 62.000 niños que no acceden a la educación. Y una de las provincias y ciudades con más porcentaje es Guayas y Guayaquil, en la que los niños han dejado de ir a las escuelas. Una quizá por miedo de sus padres a que sus hijos sean víctimas colaterales de algún sicariato. Otra porque también los padres de familia están siendo extorsionados, vacunados para supuestamente cuidar de la vida del infante. Y el otro elemento que hay que señalar también y que es muy importante es porque hay en este momento más de 3 millones de familias que viven con menos de $3 al día, que comen una sola vez y que no les alcanza ese ingreso para educar a 2, 3 o a veces tienen 4 hijitos o otras veces más. Y los padres se encuentran en la disyuntiva de qué hijo eligen, o sea, hemos llegado a ese punto de a qué hijo envían a estudiar. Entonces, esa realidad no se vivía en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nosotros dejamos el gobierno con una tasa de 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Vamos a terminar este año con una tasa de muertes violentas de 40 por cada 100.000 habitantes. Y tenemos 2 de las ciudades más peligrosas del mundo, Guayaquil y Esmeraldas. Entonces, esa mentira ha quedado desmontada porque quienes han permitido que el Estado sea cooptado por el narcotráfico y la mafia transnacional es el gobierno de Lazo. Asambleísta, mi última pregunta para que después venga mi compañera Carla Aro. Es una inquietud de Jimena Llanes. Dice que le pregunte sobre el proyecto de ley para atención de pacientes con fibromialgia. Fue entregado al bloque de la Revolución Ciudadana. Seguimos esperando. Gracias.
Bueno, muy buena pregunta. Ese proyecto quedó ingresado, quedó a la espera de que el Consejo de Administración de la Legislatura lo califique y lo envíe a la Comisión de Salud. Nosotros tenemos ese compromiso de hacer que ese proyecto de ley se convierta en una realidad, que se haga ley. Y lo hemos dicho no ahora que estamos en campaña, sino en su momento cuando se presentó, partiendo que hay un buen porcentaje de la población ecuatoriana que padece esta enfermedad y que los costos de los medicamentos son sumamente elevados. Entonces, a la amiga que en este momento hizo la consulta, ratificarle que nosotros, una vez que nos posesionemos, como lo decía, vamos a retomar proyectos de ley que van enmarcados en reactivación económica, en seguridad, en salud, en educación y dentro de lo que tiene que ver en la competencia con la salud, trabajaremos para que ese proyecto sea ley y sea realidad. Asambleísta, usted abanderó sin duda alguna de la mejor forma y más directa no pudo ser el juicio político contra el presidente de la República. Hace unas semanas el señor Anderson Boscan, periodista de La Posta, hizo pública una serie de inconsistencias dentro de este caso y sobre todo las amenazas y la persecución que él ha tenido. Incluso pues teme contra su vida y se encuentra fuera del país. Eso también involucra a el señor Villavicencio y a todo el hecho atroz que se dio y que sin duda alguna también perjudicó la campaña de Luisa González. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Porque más allá de que el presidente de la República haya enviado pues la muerte cruzada o disuelto la Asamblea, la denominación que se le quiera dar, ahí hay algunas cosas que investigar. ¿Usted considera que nuevamente podría abanderar estas investigaciones? Yo he dicho que siempre tendré tolerancia cero contra la corrupción y contra la impunidad y haremos todo lo que sea necesario para que ningún hecho quede sin esclarecerse. Tanto lo que hoy sucede, amenazas, persecuciones, la muerte en sí también del ex legislador y candidato presidencial Fernando Villavicencio, tiene que esclarecerse. La Fiscalía General del Estado tiene que decirle al país quiénes son sus autores, no solamente materiales, sino también sus autores intelectuales. Incluso nuestra bancada, la de la Revolución Ciudadana, a través de nuestro coordinador Ferdinand Álvarez, presentó hace una semana un oficio ante la Fiscalía en su sede matriz, exhortando y conminando que esta investigación se dé con la celeridad necesaria y se establezcan los responsables. Lo mismo sucede en este caso, porque hoy no se respeta la democracia. Nosotros el día lunes presentó nuestra compañera Luisa González también una denuncia ante la Fiscalía, ante la falta de celeridad y diligencia de la investigación de un posible atentado en contra de su vida, en la que los ciudadanos que fueron detenidos y uno de ellos, incluso en su versión ante el juez, manifestó que las municiones, las granadas, el armamento que cargaban era para atentar contra la vida de la candidata. Pero aquí claramente hay una selectividad. Hay unas cosas que le interesa a la Fiscalía trabajarlas con celeridad y hay otras que duermen el sueño de los justos y caminan a paso de tortuga. Por ello nosotros, el día lunes, Luisa González presentó esta denuncia y conminamos a la señora fiscal, como también conminamos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Interior y a la misma SNAI que permitan el traslado de las personas que han sido detenidas para que puedan rendir versión, porque hasta para eso ha existido una clara obstrucción de no permitir por parte de estas instituciones que el ciudadano que esté involucrado siga rindiendo las versiones correspondientes. Entonces, yo decía y hago una reflexión. En un Estado de Derecho no se puede limitar que se investigue. Segundo, la libertad de expresión. Y tercero, no se puede atentar contra la vida de las personas para silenciarlas porque les resultan incómodas al poder de turno. ¿Y quién es el poder de turno? El presidente saliente Guillermo Lasso. En democracia y en las urnas es donde se deben resolver cualquier discrepancia política que exista. Y es en la que los ciudadanos finalmente terminan decantando por qué propuesta de gobierno van a
dar su voto y su confianza para que pueda conducir el Estado. Entonces, esas reflexiones yo sí quiero dejar por sentadas porque pretenden silenciar también a la candidata que tiene mayores opciones de ganar esta presidencia de la República, pero no solamente el atentado del ex legislador Villavicencio. Hasta ahorita no se esclarece y no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Manta, así como también del concejal de Durán, lo que sucedió con dos compañeros nuestros en Esmeraldas y lo que sucede a diario, porque solo ahí de hablar de los políticos que han sido afectados y que han sido asesinados vilmente, sino también del ciudadano común, el ciudadano que cada día dejan a las familias rotas, fragmentadas, porque han sido víctimas de sicariatos, o de los niños también que han sido víctimas colaterales. Yo creo que la Fiscalía debe dejar de actuar como un ente político y empezar a actuar como el ente que tiene la responsabilidad de la investigación de las acciones públicas en materia penal. Ingeniera, en base a la respuesta que usted me da, me queda, ingeniera, no sé si estoy bien, ¿no? Me queda hacerle esta pregunta. El presidente de la República actual, Guillermo Lasso, se va a ir sin darle explicaciones al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué le pregunto esto? Porque ya tuvimos un presidente que con una cartita a la asamblea dijo me voy por un chequeo médico, no pasó nada, se fue y no se quedó a darle respuestas al país por las cosas que hizo mal. Le hago esta pregunta porque tampoco probablemente vamos a ver una fiscalía que realmente haga su trabajo. Entonces la Asamblea va a permitir que un gobierno representado por un hombre muy cuestionado como el señor Guillermo Lasso, que tiene que responderle muchas cosas al país, cuando termine su periodo simplemente deje una carta y probablemente se vaya. Primero tenemos un presidente que está desconectado de la realidad de los ciudadanos, que ocupa fondos públicos para ir a hacer vida social, para ir a condecorar a expresidentes y deja a un país que en este momento llora ríos de sangre. Y claro está que la Asamblea Nacional no puede permitir que cuando se acabe su periodo, este señor se vaya del país y que no permita que todo en lo que está involucrado o lo que podría estar involucrado quede en impunidad. Porque no solamente es el caso León de Troya. Hay que recordar que este gobierno podría estar involucrado en el caso Papeles de Pandora, en el caso Narcogenerales, en el caso Danubio, en el caso de las aduanas, entonces en el caso Gran Padrino, que es la estructura de corrupción en las empresas públicas, entonces el caso Encuentro, que en la Fiscalía está como caso Encuentro, hago esa aclaración. Entonces, porque, ¿qué podría pasar? Lo que usted bien acertadamente acaba de mencionar, que se vaya del país, como lo hizo Moreno, y después Fiscalía establezca los cargos, en el caso INAPAPER, estoy hablando de este ejemplo, ¿y Moreno dónde está? ¿Está aquí en el Ecuador rindiendo cuentas? ¿Está su familia aquí? No, los dejaron que se fuguen, que se vayan y que posiblemente queden en impunidad. Y eso de ninguna manera puede suceder, ni con el presidente saliente Guillermo Lasso, ni con ninguna de las personas que esté involucrado. Un ejemplo, el señor Danilo Carrera. Supuestamente le retiraron el pasaporte, etcétera, etcétera, no podía salir del país. Y lo vemos hace menos de unos días que está dentro de un torneo de tenis con varios de estos deportistas a sus anchas, paseando como que si él no tuviera ninguna acción que se investiga aquí en la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía debe dejar de ser un ente político y debe ser un ente que se encargue de investigar y establecer todas las sanciones con el peso de la ley, con imparcialidad. Debe dejar de ser selectiva y esperamos que no suceda lo mismo que sucedió con Moreno, porque evidentemente se debe establecer las responsabilidades. Yo lo dije incluso en mi última intervención del Pleno de la Asamblea Nacional. No solamente al pueblo se le hace justicia con la responsabilidad política. Al pueblo ecuatoriano, a los ciudadanos, se les debe hacer justicia de todo este gobierno que ha estado empañado de corrupción y que también se lleva sobre sus conciencias las miles y miles de vidas que hemos perdido, sino también con toda la rigurosidad de la ley.
Asambleísta, usted ha sido una persona bastante visible en la anterior asamblea y por eso le pregunto esto, ¿cuál va a ser la relación del bloque de la Revolución Ciudadana con el resto de los bloques? Sabemos que ustedes son la mayoría, sí, efectivamente el pueblo una vez más ha confiado en ustedes y lo ha decidido, pero tenemos un bloque que, digamos que por un accidente político, desde mi perspectiva, se ha convertido en la segunda fuerza dentro de esa asamblea. Y sabemos la posición de ellos, sabemos, el pueblo ecuatoriano sabe claramente quién dirige ese bloque. ¿Cuál podría ser la posición de ustedes para con este bloque y los distintos bloques, ¿no? Este simplemente como ejemplo. Bueno, yo he mencionado que este es el momento del diálogo, es el momento de los consensos, es el momento de encontrar puntos comunes que permitan establecer acuerdos por el bienestar de los ciudadanos. Esa es la postura del bloque de la Revolución Ciudadana y esa es la postura que deben tener los otros bloques que van a conformar esta legislatura de transición. Creo que no es el momento para conflictos, creo que no es el momento para empezar a tener retaliaciones políticas o para seguir sumiendo al país en el odio. Los ciudadanos de las urnas este 20 de agosto dieron una clara demostración a aquellos que seguían promoviendo el odio. Les dijeron no. Terminaron eligiendo las dos tesis que hablan sobre propuestas y que no están enmarcadas en odios, ni en venganzas, ni en nada que se les parezca. Porque el odio ha destruido este país. Y quienes han terminado pagando las consecuencias son los ciudadanos. El ciudadano que no encuentra trabajo, el ciudadano que no tiene para darle de comer a su familia, la madre que llora porque no encuentra medicinas en los hospitales, la madre que llora porque le arrebataron a un hijo y que esto uno lo palpa a diario en los recorridos. La gente nos cuenta sus historias, se nos destroza el alma. Entonces creo que los políticos debemos humanizar la política y debemos ponernos a la altura del momento tan crítico por el que atraviesa nuestro país. Entonces, esa va a ser nuestra postura y esperamos también que sea la postura de los otros legisladores. Si esa postura no la tienen los otros bloques, serán los mismos ciudadanos que nuevamente en las urnas para las elecciones de 2025 los castigarán tal como sucedió en esta elección el 20 de agosto. Asambleísta, usted es mujer y ha defendido los derechos de las mujeres sin duda alguna. Y yo tengo que preguntarle a usted qué piensa sobre las declaraciones de la señora Verónica Abad, candidata a vicepresidente, cuando dice que las mujeres tienen que ganar menos o no pueden ganar más cuando deciden ser madres porque no van a cumplir el mismo tiempo, porque su deber de madre les quita tiempo y por ende pues no pueden tener la misma remuneración. Es indignante y ahí es cuando le decimos a la ciudadanía que analice muy bien, no solamente las propuestas de un candidato, sino el entorno que lo va a acompañar en un posible gobierno. No, realmente es indignante el pronunciamiento de la candidata Verónica Abad, pero también el pronunciamiento del candidato presidencial en el que dicen que las mujeres nos embarazamos por gusto, que las mujeres se embarazan porque les den un bono. Incluso dice ahora que las mujeres tenemos 1000 días de gestación, lo que demuestra una clara desconexión de la realidad. Primero, del hecho de ser mujeres. Segundo, del hecho de ser madres. Y tercero, de las necesidades por las que también se atraviesan. Ahora, incluso ha tenido la desfachatez la señora Verónica Abad de decir que las mujeres nos divorciamos para que el Estado asuma la función de maridos. O sea, ¿en qué cabeza se le ocurre eso a una persona en su sano juicio? Pero más allá de eso, en lo que pretenden incluir a las mujeres como que si las mujeres fuéramos una secta y no se dan cuenta que las mujeres son víctimas de violencia psicológica, son víctimas de violencia patrimonial, sexual, entre otras, y que a esas mujeres las debe de asistir el Estado y les debe dar equidad en equiparación de sueldos, les debe dar la oportunidad de poder deslindarse de ese sistema machista en la que muchas veces siguen viviendo y tolerando la violencia porque no tienen la oportunidad de un trabajo o no tienen la oportunidad de acceder a estudios.
Eso debemos evaluar muy seriamente, porque ahora resulta que no solamente tendremos que soportar las mujeres la violencia intrafamiliar, sino también la violencia del Estado, si esta señora, Dios no lo permita, llegue a ser la vicepresidenta de la República. Y no solamente se ha pronunciado con estas desfachateces que la dejan en ridículo y que hacen ver que es una persona que carece de conocimiento, también que ha dicho que en materia de educación afirma que no es un derecho, que los que tienen dinero deben pagar para enviar a sus hijos a las escuelas. Por otro lado, el candidato Noboa ofrece becas para las universidades públicas y parece que él desconoce que por su naturaleza esas becas en universidades públicas no tienen costo. Así se burlan de la gente, así quieren engañar a sus electores y a los ciudadanos. Asambleísta, queremos agradecerles por habernos permitido conversar con usted y bueno, pues ahí están, ¿no?, las explicaciones a la vista de todos los ciudadanos. Ojalá las puedan analizar y, como siempre decimos, tomar la mejor decisión este 15 de octubre. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio para poder dialogar un poco de la coyuntura política, de las propuestas de nuestra compañera Luisa González. Recuerden que los ejes de trabajo de Luisa se enmarcan en lo urgente. Cuando hablamos de lo urgente, la seguridad, la paz y el empleo. Cuando hablamos de lo emergente, poder enfrentar al fenómeno del niño. Y cuando hablamos de lo permanente, poder invertir en salud, en educación y poder tener políticas públicas robustas en las que nunca más nadie sienta que sus derechos son vulnerados y que esperamos de verdad que puedan analizar las propuestas, porque el 15 de octubre no es cualquier elección. El 15 de octubre nos estamos jugando el futuro de nuestras familias y de nuestros hijos y esperamos de verdad que personajes con la mentalidad de la señora Abad no nos gobiernen nunca, porque en sus manos la pobreza y la delincuencia no harán más que aumentar. La restauración del estado de bienestar y la defensa de los derechos adquiridos deben ser la bandera de lucha de esta nueva legislatura, de nuestra futura presidenta Luisa González, son esa bandera de lucha y trabajar de manera mancomunada y coadyuvando los esfuerzos con todos los sectores y con la sociedad civil. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta. Asambleísta Viviana Veloz, a la asambleísta del bloque de la Revolución Ciudadana aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.